Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos del grupo número 1. Vamos a hablar sobre la introducción a la comunicación científica. Los integrantes son Anthony Armas, Evelyn Noña, Mauricio Pinto, quienes hablan, Natzaena Rodríguez y Kevin Rueda. A continuación, mi compañero que va a iniciar. Listo, buenas tardes, ingeniero. El primer tema es la comunicación y la comunicación científica. ¿En qué se diferencian estas dos? La comunicación, por así decirla, es una de las primeras cosas que hacemos nosotros cuando nacemos, cuando gritamos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, aquí que estoy comunicándome con usted a través de este video. Y la comunicación científica. La comunicación científica es un sistema por el cual los científicos investigan y distribuyen sus conocimientos o lo que acabaron de investigar. Entonces, las diferencias entre las dos, ¿cuál es? Que la comunicación es la que siempre utilizamos nosotros. Por ejemplo, digo, ¿qué más, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo hablamos? Y la comunicación científica se da a partir de estudios y es la cual realizamos. Y a continuación, mi siguiente compañero. Voy a hablar sobre la comunicación oral y escrita. La comunicación oral. La definición sería que la comunicación oral es la que se desarrolla mediante el diálogo, es la que usamos diariamente entre compañeros, entre maestros y entre las personas que están a nuestro alrededor. Las características de esta comunicación prácticamente serían que requiere al menos de dos interlocutores, es decir, dos personas con las que se pueda dialogar. Se apoya de signos complementarios para una mejor comprensión por parte del receptor. El emisor posee más libertad de expresión y la comunicación oral es más efímera. La comunicación escrita. La comunicación escrita la compone el autor y el receptor, es decir, el lector. Va acompañado de... es decir, prácticamente esto está relacionado a lo que es el texto, o la literatura, el comercio, periódico, todo lo que podemos encontrar impreso. Las características de esta comunicación sería que usan letras, tildes y signos de puntuación para construir el mensaje y darse a entender de una manera clara. Es reflexiva, organizada, elaborada y lógica. Está construida de manera correcta y precisa. Es diferida y permanente, es decir, que no se puede cambiar. Se establece una relación unilateral entre el emisor y el receptor. Aquí podemos ver un cuadro de comparación entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Por ejemplo, en la comunicación oral se dice y se escucha, es decir, se habla entre dos personas en ese mismo instante. Es espontánea, no necesariamente tiene que estar preparada, sino que se puede dar sin previo aviso. Se rectifica, utiliza modismos, es de acción corporal, es decir, cómo tú te expreses o cómo trates de expresar algo que tú quieres decir. Es dinámica. Mientras que la comunicación escrita se escribe, se lee, como ya dijimos, está impresa, por ejemplo, las noticias. Es razonada, es decir, que está basada en algún hecho científico o ha tenido un hecho o un estudio anteriormente para poder ser distribuida a las demás personas en general. Solo literaria, es decir, como es impresa, podemos ver los periódicos, podemos ver los libros y entre otros. Utiliza gramática y es estática, que no cambia. Gracias. Voy a hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. Existe el emisor, que es la persona que elabora y transmite la información. El receptor es la persona que recibe, interpreta y comprende la información. Sí. 3. El mensaje es el contenido informativo que se transmite y es elaborado por medio de signos. 4. El código es el conjunto de signos que se relacionan entre sí, combinándose entre reglas y que pueden ser verbales y no verbales. El medio canal es el medio físico por el cual se difunde el mensaje. Es percibido por los 5 sentidos: visual, auditivo, táctil, gustativo y olfativo. También existen los medios artificiales de nuestro siglo, que permiten que el emisor y el receptor se comuniquen a distancia tanto espacial como temporal por medio de emails, correos, libros, teléfonos, redes sociales, etc. Y tenemos el último, que es la situación o contexto. Es el conjunto de circunstancias que influyen sobre el acto de la comunicación.
que puede hacer variar el significado del mensaje. Por ejemplo, un lugar, un momento en el que se realice el proceso, el estado de ánimo de los interlocutores, la formación cultural, los ruidos, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Dice: Javier invita por WhatsApp a Ruth al concierto de Maluma este viernes por finalización de semestre. El emisor sería Javier, la receptora sería Ruth. El mensaje es que invitará al concierto de Maluma el viernes. El canal por el cual se transmite es la red social WhatsApp. El código es un lenguaje escrito, ya que sea por chateo, en español. Y el contexto es que ellos, en este caso sería en la universidad en que ellos están, que puse de ejemplo la ESP. Gracias. Relaciones de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Como vemos en el siguiente bosquejo, tenemos que el lenguaje más la lengua más el habla nos dan igual a una buena comunicación. Listo. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un componente inseparable de la cultura, su génesis y su desarrollo, que pueden ser estudiados en relación con la evolución histórica social. Lo que sería un ejemplo aquí sería en el Ecuador. Por ejemplo, nosotros hablamos el español y ese sería nuestro lenguaje. La lengua. La lengua es la convención social de un sistema suspendida a la geografía. Entonces, un ejemplo de la lengua igual sería aquí nosotros los shuar, que utilizan el quichua en sí. El habla. El habla es la expresión individual de la lengua. No todas las personas hablan igual, aunque habiten dentro de una misma región. Otro ejemplo en el Ecuador, los costeños, los serranos y los del oriente. Un chico de la costa te podría decir: oye, qué más loco. En cambio, un chico serrano te va a decir: qué más, güey. Y un chico del oriente simplemente te hablaría con como ellos son demasiado estrictos, te saludaría simplemente dándote una pequeña vela. Una de las funciones del lenguaje. En este tema tenemos la función emotiva o expresiva, que es la función del lenguaje en la que el emisor quiere expresar todo lo que siente a las demás personas mediante unas oraciones o frases exclamativas. En este ejemplo sería: ¡ay, qué dolor de cabeza! También: qué gusto de verte, y qué rico el postre, que expresan emociones del emisor en cuestión. La función condativa o apelativa que corresponde a oraciones de tipo interrogativas, o también en la parte en la que el emisor quiere dar a conocer algo o una orden al receptor. En el caso sería: Pedro, haga el favor de traer más café. También: ¿trajiste la carta? O Andrés, cierra la ventana, por favor. También tenemos la función referencial, que es el acto de la comunicación concentrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se utiliza oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. En este caso es el hombre es un animal racional, o también la fórmula del ozono es O3. En este caso de la función referencial podemos ver que son afirmaciones, son cosas que ya son, o sea, que se da a conocer, pero que ya son visibles a nuestro alrededor. También la función metalingüística se concentra en el código mismo de la lengua, es el código el factor predominante. En este caso, un ejemplo sería: Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿qué significa la palabra Canadá? O sea, en este caso es lo que más es la expresión de lo que dice otra persona y lo que quiere expresarse. También tenemos la función fática, que es iniciar o interrumpir, continuar o finalizar la comunicación utilizando frases como ¿cómo estás?, como forma de saludo, adiós como una despedida y perdón para continuar, entre otros. En este caso también podemos tener buenos días, que es el inicio de una conversación, o ¿cómo estás?, que también puede darse a conocer como un inicio de una conversación también. Adiós, acabando la conversación. Y perdón, también, o sea, pudiendo continuar o terminar una conversación. En este caso se puede dar que son frases cortas y muy cerradas. La función poética por lo general se usa en la parte del literal, o sea, literaria,
es concentrada en el mensaje mismo que forma en la que se transmite. En este caso podemos ver bien vestido, bien recibido, o casa Zabarra, lo que al vender regalo. Son frases de tipo poético, como dice el nombre. El tema 6 son técnicas para hablar en público. Hablar en público es una actividad desagradable para muchos, cuán mayor sea la importancia. Nosotros como estudiantes estamos constantemente frente a estas exposiciones o presentaciones que las hacemos frente a la clase. Ahora vienen 7 tips que se podría decir para tener una buena exposición. Expresarse con sencillez, exponer ideas claras y concisas que puedan entender el público. Organizar, dar a conocer tus ideas de acuerdo a tu organización y constantemente. Sé breve, trata de exponer según los tiempos de dificultad del tema que esté realizando. Sé sincero, habla con seguridad lo que piensas transmitir y que esto sea de tu agrado para tener una mayor facilidad. Adúéñate de la situación. Establece un vínculo contra el público para que tú te sientas confiado de sí mismo, ¿ya? No leas, habla. No está muy bien visto leer en una exposición. Eso es sinónimo de inseguridad. Relájate. Respira correctamente. Muévete en el escenario para poder tener una mejor facilidad y confianza en ti mismo. Gracias.